7 de la mañana con 3 minutos, amigos, muy buenos días y bienvenidos a la noticia Primera Emisión. Empezamos. Mucha atención. La defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no descarta la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que califica de ilegal el proceso iniciado en su contra y otras personas en el caso Goleada. En primera instancia ya presentaron la apelación para que el burgomaestre pueda quedar en libertad. Con Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en la cárcel de La Tacunga, por el caso Goleada, su defensa técnica lista cartuchos para tratar que su permanencia en ese centro penitenciario sea corta. Mientras el juez sugiere que se lo traslade a la cárcel 4 para precautelar su vida e integridad, para inclusive facilitar su defensa, pues el SNAI dispuso lo contrario y se lo llevó para La Tacunga. Con ese argumento, Ramiro García, abogado de Álvarez, ya presentó de forma escrita la apelación a la prisión preventiva, que se espera sea resuelta entre esta y la próxima semana. Paralelamente acudirán a organismos internacionales. La defensa se va a ir por varias vías, no solamente por la vía constitucional, sino incluso por la vía convencional. Me refiero a la vía de la Comisión Interamericana y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un tema con el que vamos a acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque hay una clarísima, flagrante violación de garantías de debido proceso. Además, García le resta validez al supuesto lavado de activos y delincuencia organizada. ¿Delincuencia organizada para qué? No, es que para lavar activos. ¿Lavar cómo? No nos dicen, porque además, ojo, llegan con una pericia de chats de WhatsApp, llegan con una denuncia anónima y llegan con un informe policial hecho en base de la pericia y de la denuncia anónima. Eso es todo. Sin embargo, el fiscal de la Unidad de Transparencia parece tener clara la película. En la audiencia expuso de un supuesto entramado empresarial en la venta de combustibles. Para el efecto, los hermanos Álvarez aparentemente crearon un modelo que les permitió generar ganancias ilícitas a través de la comercialización de combustibles en los distintos segmentos del mercado, con la venta de diésel subsidiado a precio de mercado internacional. Se calcula en $100 millones el perjuicio al Estado ecuatoriano. Informó Héctor Romero. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, Antonio y Javier fueron trasladados hasta el centro penitenciario de Turi en la ciudad de Cuenca, luego de que un juez de garantías penales dictara prisión preventiva en el marco del proceso penal del caso Goleada. Los hermanos del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fueron trasladados desde la ciudad de Quito al centro carcelario de Turi de la capital morlaca. Pero antes de ello, y en medio de un cinturón de seguridad, fueron llevados a la unidad de flagrancia en el complejo judicial de Cuenca. Luego de este acto, fue trasladado junto con su hermano Javier Álvarez y otros dos involucrados al centro penitenciario como parte del proceso judicial del denominado caso Goleada, que es investigado por la Fiscalía General del Estado. Don Antonio Álvarez tiene prisión preventiva por presunta delincuencia organizada relacionada con un presunto lavado de activos y defraudación tributaria. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos de inmediato con José Morales. Él está en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, en el centro de Guayaquil, a propósito de este edificio que primero enfrentó un incendio y luego el colapso parcial de una de sus estructuras. Pepe, buen día. ¿Cuáles son las últimas novedades a esta hora? Gracias compañeros, amigos televidentes, mi querido Jorge. Sí, por supuesto, son dos estructuras, dos de los edificios. Recordemos que son 4 torres que conformaban el edificio denominado Multicomercio. 2 de estas torres colapsaron. Una de ellas la podemos observar de este lado, como se encuentra colapsada de manera parcial. Se ha generado un hundimiento. Esta torre de aproximadamente, de lo que se ha manifestado son 10 pisos de altura. Se ha generado un hundimiento al punto que ha quedado hasta la mitad de su extensión, como lo podemos observar en estos instantes. Esa es una de las torres visibles de este lado,
que al momento o que la tarde del miércoles se desplomó, su estructura se debilitó producto de las altas temperaturas, como lo manifestaron los miembros del Cuerpo de Bomberos, producto de las altas temperaturas que soportó en las bases. Esto debilitó el hierro, el metal que conformaba esa estructura, provocando el colapso. La mañana de hoy, presten atención, 48 horas después, sí, 48 horas después continúa saliendo humo, lo que obliga a los miembros del Cuerpo de Bomberos a permanecer todavía en el sitio, lanzando agua de manera constante. Allá lo están ustedes observando por este lado. Ellos se encuentran por el lado de la calle Cuenca. Por allí están trabajando todavía, lanzando agua en busca de apagar, o en este caso de registrar el enfriamiento total, lograr un enfriamiento total de la estructura, lo que no se ha podido hasta el momento. Desde que se inició la emergencia, los miembros del Cuerpo de Bomberos han permanecido lanzando agua de manera constante. Ayer lo veíamos incluso utilizando sus escaleras, las grúas, para poder lanzar el líquido desde la zona alta y por allí combatir también el calor que existía en el interior de esta estructura. Hoy la situación ya se ha reducido al punto en que no se observa la gran cortina de humo negro que salía o que se pudo observar hasta la tarde de este jueves. Hoy ya lo que se aprecia es que sí, hay puntos por donde sale humo que está generando que se torne poco borrosa o imposible de observar alrededor nuestro. A lo largo de la calle Eloy Alfaro, por ejemplo, si apuntamos hacia el sur, nos damos cuenta de que no se puede observar a mucha distancia debido a la existencia de esta cortina de humo que está invadiendo el sector, la zona, el espacio. Hoy continúan en el sitio, como ya les he manifestado, los miembros del Cuerpo de Bomberos. También están presentes agentes de tránsito para controlar en las zonas o en las calles que se encuentra inhabilitado el tránsito. Ellos permanecen allí haciendo énfasis, recordando a los conductores que está al momento impedida la circulación, sobre todo por la calle o por la avenida Eloy Alfaro. También se encuentran en el sitio los miembros de las Fuerzas Armadas para brindar la ayuda, el respaldo necesario en el sentido de impedir que los ciudadanos utilicen esta ruta para poderse movilizar, porque hay personas que, a pesar de la emergencia, persisten en caminar por la Eloy Alfaro, cruzar junto a la estructura colapsada, y eso representa un riesgo, peligro. Imaginen que justo en esos momentos la estructura termine venciéndose más, termine por colapsar en su totalidad y va a generar personas afectadas, víctimas en este caso, producto de la persistencia o la necedad, en este caso, la necedad de quienes opten por caminar por una zona donde está prohibido. Sí, al aire estamos incluso observando la imagen de cómo era la edificación cuando se estaba construyendo, cuando se procedía a la creación, a la construcción, cuando se ejecutaba la obra para la creación de este edificio, de estas torres, que la ciudadanía le decía el edificio multicomercio, y de hecho aquí funcionaba algunos locales, funcionaban algunos negocios en la parte baja. Incluso actualmente se había destinado un amplio espacio para unas importadoras donde vendían gran cantidad de productos importados. La mayoría de estos productos eran de material plástico, de fácil combustión. Eso es lo que hizo que, por ejemplo, en la base, en la zona baja de esta edificación, se concentrara la mayor cantidad de calor, debilitando sus bases, producto de este tipo de mercadería que es la que permitió avivar el fuego, reactivar el fuego, cuando ya los bomberos habían dado por... se creía que se había logrado controlar la emergencia en cuanto a la presencia de fuego, en cuanto a la presencia de llamas. Resulta que
por ese tipo de productos que aquí existen, lo que estaba incluso almacenado en algunas de las bodegas. Eso hizo que el fuego terminara reavivándose por el material de fácil combustión que se almacenaba en este lugar. Por ese motivo, como podemos nosotros apreciar y como fuimos testigos también, los miembros del cuerpo de bomberos debieron continuar luchando, debieron continuar lanzando el líquido en este espacio a fin de lograr en su totalidad enfriar el espacio, el edificio que se incendió en su momento. Sí, hay una consulta por parte de nuestros compañeros. Ustedes adelante con la inquietud. Pepe, buen día. Estamos acá solos porque Caromela está con permiso médico. Tengo algunas inquietudes. Primero, todos los comerciantes de la zona, tú ayer nos hablabas de 6 cuadras en virtud del dispositivo de seguridad. ¿Qué están haciendo? Hoy quizás están preocupados por su inactividad. ¿Qué conoces sobre aquello? Bueno, muchos de ellos con quienes logramos conversar, incluso la mañana y tarde de este jueves, nos manifestaban que sí, se encontraban preocupados porque esto ya había significado para ellos cerrar sus negocios. Unos debieron cerrar desde la jornada del día miércoles, cuando se presentó el incendio, sobre todo los locales ubicados aquí frente a este edificio. Ellos debieron cerrar sus actividades desde el día miércoles. Otros debieron cerrar sus actividades ya en la tarde del miércoles para los espacios ubicados en las cuadras cercanas. Mientras que ayer jueves tampoco se les permitió ingresar a sus locales, abrir, como es evidente, por el perímetro de seguridad que existía. Había preocupación, no es para menos, para ellos es su fuente de ingreso diario. Hoy, como sabemos, se ha logrado reducir ese perímetro de seguridad, ya no abarca tantas cuadras. Hoy, de lo que podemos apreciar, la seguridad o el cierre de las vías desde el lado sur viene desde Brasil y se extiende solo hasta Febres Cordero, de lo que podemos observar. Es decir, de allí en adelante los locales comerciales podrán aperturar sus actividades, podrán abrir hoy sus puertas, podrán recibir a sus clientes como normalmente lo han hecho. La zona de seguridad se ha reducido, el perímetro se ha reducido, y esto permitirá que hoy sí muchos comerciantes retornen a laborar hasta sus locales. Hay otra consulta, Jorge, sí, adelante. Sí, también un poco preguntarte por esos vehículos que están en la misma estructura del edificio. Allí hay un parqueadero porque es muy grande ese punto. ¿Qué se conoció? Afortunadamente las llamas no alcanzaron a ninguno de estos vehículos. La desgracia pudo haber sido peor, Pepe. Por supuesto que sí. De hecho, sabemos que muchos de los propietarios de estos vehículos, el día miércoles, cuando se creía que la novedad ya estaba controlada, muchos de los propietarios de estos vehículos insistieron por ingresar hasta el edificio para retirar los automotores. Querían ingresar a bajar sus vehículos de allí, pero no se les permitió, justamente porque se sospechaba, se tenía esta sospecha, este temor de que la estructura pudiera colapsar en cualquier momento, y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Gracias a que no se permitió el acceso de los propietarios de esos vehículos, se evitó que ellos se convirtieran en víctimas que quedaran atrapadas en el interior de estos escombros. De lo último que conocíamos, se hablaba de alrededor de 15 automotores, 15 vehículos que se encontraban entre esos escombros. Algunos sí se ven claramente afectados producto del hundimiento de la estructura o la caída de escombros. Otros aparentemente no registran mayor inconveniente. Habrá que observar si de pronto en el futuro se traslada hasta este lugar alguna especie de grúa, alguna grúa grande para poder bajar los automotores que sí cuentan con alguna factibilidad para poderlos retirar desde este lugar. Hay otros que en cambio sí se encuentran atrapados bajo los escombros de esta edificación. Otra consulta, sí, Jorge. Efectos colaterales, sin duda, Pepe, son diversos, múltiples. Para concluir, ¿qué se sabe en torno a lo que tenía que haberse hecho
en ese edificio de Multicomercio, porque hay un administrador. ¿Establecieron controles o no? ¿Contaban con un sistema contra incendios o de alerta de incendios? Allí habían bodegas, obviamente material muy complejo, de alta combustión, que en estos casos termina en desgracias. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Le hicieron el seguimiento en su momento desde el Cuerpo de Bomberos, las autoridades del municipio, está Seguridad y demás? ¿Contaban con los sistemas de seguridad, de prevención, de seguridad industrial, que es lo que hoy se debe aplicar en todas las compañías y edificios? Esos son los temas que hasta el momento no hay una respuesta clara, porque sí nos llamó la atención cuando nos decían que se había detectado que el edificio contaba con estructuras expuestas, en este caso de los hierros que estaban expuestos, pero ¿por qué recién se lo manifiesta ahora? ¿Por qué recién uno se tiene que enterar de esta situación ahora que ocurrió la tragedia con la edificación? Porque se supone, se entiende que en este tipo de edificaciones, sobre todo para lo que estaba destinado, hay de manera constante un análisis, un chequeo, tiene que existir un equipo especializado para realizar las inspecciones y establecer los permisos correspondientes de manera periódica. Sin embargo, ahora nos enteramos que se estaban utilizando algunos departamentos como bodegas, que allí en esas bodegas había zapatos, material de fácil combustión. ¿Qué pasó entonces con el ente encargado de regular aquello? ¿Qué pasó con quienes tienen bajo su competencia establecer los permisos o no para continuar con el funcionamiento de estas edificaciones? Eso es lo que ahora también nosotros nos preguntamos. ¿Por qué recién ahora nos enteramos de ciertas cosas, de ciertas anomalías que se venían generando en el interior de esta edificación, pero nunca hubo un pronunciamiento o una postura firme por parte de aquellas entidades encargadas de establecer primero las inspecciones respectivas y en lo posterior de otorgar los permisos de funcionamiento correspondientes? Allí existe también una corresponsabilidad. Se podrá hablar de que había una irresponsabilidad en el almacenamiento y esto y lo otro, pero también existía una autoridad, una entidad encargada de controlar de manera periódica estas situaciones. Así, compañeros, amigos televidentes, es el informe que podemos brindar para ustedes a esta hora de la mañana de lo que está sucediendo desde el edificio Multicomercio, el gran incendio que lleva ya 48 horas y que todavía mantiene en el sitio la presencia de miembros del Cuerpo de Bomberos lanzando agua, tratando de bajar la temperatura. Con esto, con 29 minutos en la capital, las fuertes lluvias han provocado algunos deslizamientos, por ejemplo, en el sector La Bota. Allí está nuestra compañera Adriana Rojas. Adriana, cuéntanos cuáles han sido las afectaciones en ese punto. Compañeros en estudio, amigos en casa, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, la noche y madrugada de hoy precisamente se registró un fuerte aguacero que generó 2 deslizamientos en el sector de La Bota. 2 zonas fueron afectadas. Nosotros estamos en el punto 4. Ustedes pueden observar en la parte alta está la vía principal que se llama también con el mismo nombre. La vía se llama La Bota. Aquí hubo un represamiento de agua, según lo que dicen los vecinos, alrededor de las 2 de la mañana y empezó un pequeño riachuelo. Ellos creyeron que la cuneta tenía un taponamiento, pero sin embargo el agua se filtró tanto que generó este deslave y estas enormes grietas. El impacto fue bastante fuerte para 2 viviendas inicialmente. Ustedes pueden observar cómo quedó gran cantidad de piedra, tierra, lodo y agua. El nivel de agua, miren, llegó bastante alto, incluso ingresó parte del lodo hasta la parte a la vivienda superior. Vamos a ingresar a una de las viviendas para que puedan ver la afectación que se generó precisamente en horas de la madrugada y el susto que se llevaron los vecinos. Algunos me decían que creyeron que era un temblor porque la casa comenzó a vibrar un poco. Vecino, buenos días, cuénteme un poquito acerca de la terrible noche que vivieron. Sí, es algo muy lamentable, a pesar de que uno es directivo y se les ha hecho conocer a las autoridades, pero por no ser del núcleo de Pavel Muñoz, no hemos sido tomados en cuenta. Esto ya se viene hablando hace más de 2 años, porque hay una sutura, un hundimiento en la vía
antes de que esto se dañe en la cuneta. Ustedes ya habían solicitado que se venga a inspeccionar el hundimiento de la calzada. Sí, exactamente, ya se ha venido muchísimas veces medios de televisión, autoridades, a la Secretaría de Seguridad, pero inclusive tengo y eso ahorita estaba leyendo, un mensaje que dicen que no era prioridad este tema. Vamos a ver si es que a futuro hacemos ver a las autoridades de que esto ya se les hizo conocer. Claro, como dice el vecino, ya habían solicitado anteriormente. Ahora lo más urgente es, miren cómo se encuentra el poste que está junto al deslave inclinado. Los vecinos dicen que eso es lo más urgente, que se pueda solucionar. En el caso de que haya un nuevo aguacero, corre peligro este poste. Vamos a ingresar a una de las viviendas también para que ustedes puedan observar cómo se encuentra. El nivel de agua fue tan alto que, miren, la parte alta de las ventanas está llena de agua. El vecino también resultó afectado. Afortunadamente, vecinos lograron salir con los niños, con las personas de la tercera edad que aquí viven. Aquí vivimos 4 personas. Mi hija, como su chiquito aquí, por suerte se pudo salvar, como ve la cama. Ahí pueden observar la habitación de uno de los pequeños, cómo quedó. Por ahí, por esa ventana, entraba todo el agua. Todo el lodo, toda la tierra, se perdieron las cosas. Por suerte pude sacar a mi chiquita, a mi hija también, para que se pudiera hacer salvo todo. Se trataba de sacar lo más que se puede de la tienda, también se tenían negocios, se pudo sacar lo que se pudo. Pero... Parte del negocio se perdió también. Los vecinos tienen un sustento que es una pequeña tienda que lamentablemente parte de los víveres, de lo que aquí se vende, se perdió. Ustedes pueden observar, ya se ha limpiado con los cuerpos de bomberos de Quito, que logró llegar a socorrer a los vecinos. Pero como dice vecina, una desgracia con felicidad porque no hubieron víctimas mortales ni heridos. No hubo ni víctimas mortales ni heridos, pero sí hubo pérdidas económicas, ¿no? Como usted sabe, uno vive de eso. Mi cuñada perdió todo porque todo se mojó, todo se rompieron las cosas y todo, entonces ella vive de esto, ¿no? Entonces sí perdió la tienda. Claro, las autoridades han dicho que van a activar los fondos de emergencia, que son ayudas para las familias afectadas, pero miren, luego del deslave que se generó en ese punto, bajó por toda esta calle, afectando ya mínimamente a otras viviendas, pero así quedó una de las vías de este sector, llena de tierra, palos, piedras. Por el momento no tienen servicio de agua potable, esperan que ya sea restablecido, que las autoridades desde la empresa de agua potable puedan llegar al punto y solucionar este tema para que ellos también puedan continuar con el tema de la limpieza. Esa es la información, compañeros, a esta hora. Sí, Adriana, no sé si nos escuchas, por favor, para un par de preguntas. ¿Nos escuchas? Sí. Sí. Adriana, sí, ¿qué ha pasado con el Distrito Metropolitano de Quito, con su Dirección de Gestión de Riesgos? Porque han dicho los perjudicados que desde hace 2 años habían informado sobre estas anomalías, el hundimiento de la superficie allí al pie de sus casas. ¿Sabes algo sobre el tema? Sí, según lo que dicen los vecinos, ellos ya han venido notificando, porque en la parte alta es una vía principal que se llama la vía La Bota, es una conexión incluso con la Panamericana Norte. Allí existía un hundimiento. Los vecinos hace 2 años venían señalando que necesitan una inspección, que necesitan que se revise esa vía, pero tienen incluso los chats de las autoridades aparentemente que les señalaran, que les dicen que no es una emergencia, que no es una prioridad. Ellos ya han venido solicitando incluso los muros de contención. En otro punto donde existe una afectación similar, es la afectación incluso un poco menor, pero es igualito el deslave. En la parte baja hay viviendas que también les ingresó el lodo, también tienen. Allí también se estaba realizando ya una especie de cunetas, pero incluso hasta ese trabajo que se estaba realizando por parte del municipio resultó afectado y eso terminó también afectando a los vecinos. Ahora ellos esperan la respuesta por parte de gestión de riesgos de las autoridades, de las entidades públicas, para que se pueda solucionar este tema. En la mañana estuvieron aquí, de hecho, haciendo el análisis y la inspección, pero aún todavía no han tenido la respuesta por parte de las autoridades de qué es lo que prosigue frente a esta emergencia que ya les ha traído graves consecuencias a sus viviendas. Es que los funcionarios encargados, según lo que tú nos cuentas, minimizaron el peligro y la amenaza de este invierno. Ya ves las consecuencias. Para concluir, Adriana,
¿Cuántas personas viven aproximadamente allí en ese sector de La Bota? Porque veo a tus espaldas una línea larga de algunas viviendas. Bueno, el sector de La Bota es un barrio bastante amplio. A lo largo de esta arteria principal existen varias viviendas que están en zonas bajas, como ustedes pueden observar. Por ejemplo, en la vivienda donde nosotros ingresamos y pudieron ver la afectación, allí viven 3 familias que resultaron afectadas. Pero es una zona bastante poblada, es la zona norte del Distrito Metropolitano de Quito, no es una zona urbana, así que existe una población bastante considerable. Que está bajo la amenaza del invierno. Ojalá las autoridades municipales puedan ejecutar todas las acciones pertinentes, más allá de la asistencia social, porque eso lo que busca es paliar la consecuencia, la idea. Siete de la mañana con 52 minutos, vamos con más noticias, mucha atención. Durante su visita a las Islas Galápagos, el presidente Daniel Noboa participó en la entrega de 30 nombramientos definitivos para docentes de esa provincia. Además, se suscribieron convenios de cooperación interinstitucional para obras prioritarias de la zona insular. Luego de 8 años de espera, los docentes de la región insular retomaron su participación en el concurso de méritos y oposición para el magisterio fiscal, incorporando 30 ganadores con nombramientos definitivos. Así lo anunció el presidente de la República, Daniel Noboa, durante su visita a San Cristóbal. Hoy estamos aquí para reconocer lo que ustedes, por derecho propio, se lo han ganado. Este paso formaliza su ingreso a la carrera docente y asegura estabilidad para sus familias. Esta incorporación tiene una inversión de más de $115.000 y busca asegurar la continuidad educativa, reducir la rotación del personal y fortalecer los procesos pedagógicos. A ello vamos a sumar también la incorporación de 10 nuevos profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, los DECES, para ir fortaleciendo así el acompañamiento socioemocional de nuestros niños. Continuando con su agenda en las islas, Noboa lideró la suscripción de un convenio entre el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el Ministerio de Defensa Nacional Armada del Ecuador para el fortalecimiento del sistema aeromédico y de rescate naval en el archipiélago, el cual contempla recursos por $2.2 millones, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Hoy estamos haciendo una entrega importante para velar por la salud de las personas de Galápagos, por la gente que necesita ser transportada en el caso de una emergencia, que necesita viajar a continente para salvar a algún familiar, para salvar a alguno de sus hijos. Asimismo, se anunciaron acuerdos de cooperación con los gobiernos autónomos descentralizados del territorio insular para la ejecución de obras prioritarias de agua, saneamiento y gestión de residuos en la región.